El día viernes, no sé cuántos de ustedes estuvieron aquí el día viernes, pero el día viernes el Señor nos habló de una manera muy especial. Y evidentemente una de las cosas que el Señor nos habló de una forma clara, mientras estaba al final ya ministrando, haber terminado de orar, de predicar, y el Señor comenzó a hablarme y me dijo: tienen que hacer un nivel de guerra espiritual más profundo. No solo oración, no solo intercesión, no solo ayuno. Ministren y oren por los enfermos cada vez más. Porque cuando el diablo sabe que le queda poco tiempo en la tierra, ha habido un ataque infernal producido por legiones y legiones de demonios para enfermar la gente en el planeta Tierra, en todos los índoles y en todas las maneras y en todas las áreas. Pero cuando oran y claman y ministran por enfermos y necesidades, están haciendo una guerra espiritual contra el mismo poder de Satanás y del infierno. Eso me impactó tanto. Aunque somos una iglesia que siempre hemos creído y siempre oramos y ministramos por las necesidades, pero eso me impactó tanto que aún la misma presencia y la misma gloria que el Señor derramó el día viernes aquí. Por eso que usted no puede perder un solo culto, porque usted no sabe lo que el Señor va a hacer. Por ejemplo, lo que el Señor hizo ahora me cambió el mensaje. Íbamos a continuar hablando de la temática que estábamos hablando, pero cuando subió Eddie aquí, bajo esa unción, presencia de gloria tan extraordinaria, y ese poder maravilloso del Señor ministrando nuestra vida, yo digo: Señor, seguimos en la misma temática del viernes, vamos a seguir. Y declaramos en el nombre de Jesús, por la fe en el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor y Salvador, viernes, hasta que el Señor nos diga otra cosa, van a ser viernes de sanidad, de milagro y de liberación. Así que usted tiene una oportunidad para invitar personas nuevas. Traiga a los enfermos, vayan por las calles, vayan por las plazas, vayan por los mercados, vayan a los hospitales, vayan donde sea, y dile que todavía Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y que Él sigue sanando y sigue liberando y sigue trayendo milagros en estos tiempos actuales. ¿Cuántos lo creen de todo corazón? El que lo cree, póngase de pie en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias en esta maravillosa hora por estar aquí en tu casa, en tu presencia de gloria. Gracias, Señor amado, por este tiempo maravilloso de adoración, de alabanza. Gracias por la bendición que tú nos das de poder ofrendar, diezmar con gozo y alegría delante de tu presencia. Oh, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en este momento, Señor amado, permite que cada palabra que salga de mis labios, cada palabra que salga de mi boca, sea una palabra sazonada por la unción, el poder y la autoridad del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, reprendemos y atamos el espíritu de la duda, de la incredulidad, de la incertidumbre, y toda estrategia y todo plan maligno, infernal, demoníaco, lo hacemos inoperante en el nombre y en la autoridad gloriosa de Jesucristo, el Hijo eterno de Dios. Gracias en el nombre de Jesús en este momento, Señor, que esta palabra que tú has de poner en mis labios, en mi boca, sea una palabra de revelación, una palabra de autoridad, una palabra de poder, una palabra de sanidad, palabra de milagro, palabra de liberación. Y aún aquellos que están en distintos lugares viéndonos y participando de este culto, Señor, en forma, aleluya, en forma directa, Señor amado, tú los ministres y los toques allí en las casas, en los hogares, en el lugar donde necesitan, Señor, que la intervención tuya pueda fluir. Padre, queremos darte la gloria, queremos darte la honra y la alabanza que te pertenece a ti. Es en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que no pueda haber una sola persona, Señor amado, que ha venido a esta casa que salga en la misma condición que ha venido, sino que la unción de milagros y sanidad fluya en su cuerpo, y toda cadena de opresión y toda ligadura en el alma sea rota, sea quebrada y sea desintegrada en el nombre y en la autoridad poderosa de Jesucristo, Señor y Rey nuestro. Le damos
damos gracias ahora y siempre. Amén, amén y amén. De un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. Abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 16. Ya el texto bíblico lo dio el anciano Eddie. Aleluya. Gloria al Señor. De una forma inspirativa y de una forma gloriosa. Así que abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 16. Verso 15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decid que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No es necesario decir en esta mañana lo agradecido que estamos en la presencia de nuestro Dios amado. No es necesario entender y comprender las verdades gloriosas del Hijo de Dios en poder discernir que su fortaleza y su gracia reposa sobre cada uno de nosotros. En este momento y en esta mañana, en este mediodía ya, entonces vamos a estar realmente viendo aquel en quien hemos creído. El Cristo vivo, el Cristo resucitado, el Cristo de gloria, el Cristo de majestuosidad, el Cristo de esplendor, el Cristo de vida. Todo para nosotros es Él. Y no solamente podemos decir cada una de esas características de lo que significa y representa Cristo para la vida del fiel creyente, sino que también podemos entender que Él es nuestra roca firme y segura, en la que podemos y en la que la iglesia tiene que mantenerse edificándose día a día, más en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos de confusión, en estos tiempos de engaño, en estos tiempos de mentira. La iglesia verdadera de Cristo se edifica sobre ese Cristo vivo que es roca de los siglos. Y entonces cuando la iglesia aprende a edificarse, cada uno de sus miembros a edificarse sobre la roca inconmovible de Jesucristo, roca inamovible, entonces se van a cumplir las palabras declaradas por Jesús después de esta gloriosa declaración del apóstol Pedro al mismo Señor Jesucristo. Y Jesús refirió una respuesta contundente y clara. Y por cuanto la revelación se enfocaba en el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces Jesús declaró una sentencia al infierno y una proclama gloriosa de victoria hacia nuestra vida, la iglesia. Y esta palabra es: y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. O sea, lo que quiero entender y lo que queremos entender es que estamos hoy, no sé si a alguno le pasa diferente, pero hoy estamos más confiados de lo que estamos ayer en Cristo y en su poder. No sé si alguien me puede decir: no, hermano, yo siempre estuve confiado. Pero cuando tú pasas por etapas de necesidad, por etapas de presión, de batalla, cuando pasas por enfermedades, cuando pasas por situaciones difíciles, y en medio de todo eso tú te mantienes viendo a lo invisible, viendo a la sustancia de la fe, entonces llega a una conclusión: ciertamente pasado el valle de sombra de muerte, es traspasado la tormenta y el viento contrario. Por lo tanto, hoy mi nivel de fe es mayor que ayer o mayor que la semana pasada. Esto es maravilloso y esto es sublime. Dios nos está edificando. Nos está edificando en nuestra confianza, pero también nos está edificando en nuestra fe, por lo que recibimos en el momento de ser ministrados por Dios.
El hecho de saber y entender que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia, este es un mensaje de una gran esperanza para cada uno de nosotros. Él nos está llevando a un lugar, al lugar que el Señor nos está llevando por medio del Espíritu Santo, es hacia Él mismo, en que podamos cada uno de nosotros decir personal y convincentemente, como dijo Job en un momento determinado cuando había pasado el periodo de la prueba: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te contemplan y yo sé que mi Redentor vive. O sea que el nivel de confianza que experimentamos a ver su mano extendida, testimonios impactantes como el caso de el anciano Eduardo el día miércoles aquí testificando cómo el Señor operó en su vida después de un proceso de casi 8 meses, y cómo el Señor operó en la vida de Zulema, y cómo el Señor operó en la vida de tantos otros, de Juan Carlos, de Eddie, de tantos otros. Es decir, yo si le pregunto a cada uno de ellos, estoy seguro que me dirán: pastor, el nivel de fe que tengo ahora es mucho más superior que el que yo tenía antes de pasar por esta transición de prueba y dificultad, y sé que mi Redentor vive. Yo no sé cuántos de ustedes, pero hemos estado pidiendo a Dios que Dios nos envíe fuego. Pero el fuego santo, el fuego puro, el fuego de su presencia, el fuego que nos revela y nos santifica según la palabra y no según el sentimiento y la emoción de cada uno de nosotros. Nos hace reales y nos hace cada vez más seguros en quien hemos creído. Nos da más seguridad en nuestro interior, porque sabemos que Él puede permanecer con nosotros en todo momento. Por eso es importante, aunque sabemos este texto y esta parte bíblica la hemos escuchado un sinnúmero, pero cuando Eddie estuvo hablando en este momento y cuando comenzó a citar esa palabra, eso se me hizo rema en mi espíritu, y el Señor me dijo: esto es lo que vas a predicar. Es maravilloso. Porque cuando el Señor comienza a tomar la dirección de todas las cosas, nosotros estamos sujetos a su dirección, no a lo que nosotros planeamos ni pensamos. Por eso que es importante que cada día pongamos mayor confianza en el fundamento que tenemos cada uno de nosotros. Que cada vez estemos más arraigado, dije más arraigado, no más desraigado, sino más arraigado, más cimentado en la roca que he hablado hace un momento. Oh, es maravilloso, es sublime, porque un toque vivo de un Dios vivo y de un Cristo vivo, aleluya, nos da no solo inspiración, nos da fe, nos da fortaleza y nos da victoria. Esa es la inspiración que tenemos que recibir cada vez que entendemos lo que significa nuestro Señor y Rey. Nos da un sentido de inspiración dada por el Espíritu Santo y no por los hombres. Nos da un mayor nivel de confianza en el poder y en la autoridad que exhala de Jesucristo, y no en ningún sistema, ninguna ideología, ningún poder del ocultismo. Pero a la misma vez que nos da ese nivel, nos da un mayor nivel de revelación al contemplar que lo que Él hace, por lo que hace y cómo lo hace, es porque sencillamente tenemos la revelación que nos ama. Si no, nada podríamos alcanzar, nada podríamos ser y nada podríamos lograr en esta vida si Él, en su amor divino, aleluya, hubiera realmente dado a nuestra vida conforme a nuestras propias obras. La clave de lo que estoy hablando, el mensaje central de lo que estoy hablando, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es la clave para la victoria verdadera. Es la clave para un milagro. Es la clave para una sanidad. Es la clave para una liberación. Y nosotros en esta mañana podríamos meditar profundamente acerca de la respuesta
que Pedro le dio a Jesús. En ese verso que hemos leído, cuando él hizo la pregunta, no la hizo solamente a Pedro, se la hizo a todos sus discípulos. Por eso que en el verso 15 dice: y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Si la pregunta hubiera sido dirigida directamente a Pedro, le hubiera dicho el Señor: y tú, Pedro, ¿quién dices que soy yo? Pero el Señor habló en forma plural, incluyendo a los 12 discípulos, y dice: ¿y vosotros quién dices? ¿Qué decís que soy yo? Evidentemente que Pedro fue una persona, sabemos en muchos aspectos de su vida, que fue una persona que rápidamente él decía: tengo que responder, o tengo que decir, o tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Era en una característica, era uno de los discípulos sumamente impulsivos. Algunas veces necesitamos esa clase de impulso en muchos discípulos y en muchos hijos y en muchos miembros de la iglesia. Pero dice: ¿tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y sabía Jesús que lo que Pedro dijo en ese momento no lo dijo por su propia sabiduría, intelectualismo y raciocinio humano. Lo dijo porque en un momento determinado el Padre Eterno le revela e ilumina la mente de Pedro. Amados hermanos y hermanas que están aquí en esta mañana, en este mediodía, la pregunta es: ¿conocen a Cristo como se le reveló a Pedro el Padre Eterno? Nos toca esta revelación en lo profundo de nuestro ser espiritual y de nuestra alma y de nuestra mente. Nos impacta el saber que hay una declaración que afirma categóricamente un hombre que luego se convirtió en un apóstol más de Jesucristo. Lo llama al Cristo vivo, fundamento eterno. Usted lo llama simplemente el ayudador, el sanador, el liberador, el perdonador, el redentor. O cuando tú tienes una verdadera revelación que es el Cristo, el Hijo de Dios, lo único que tú puedes llamarlo es Señor. Porque el llamarlo Señor, usted y yo encontramos consuelo el saber que Él, al ser Señor, es porque mora dentro de nosotros. Que está en nosotros y no lejos de nosotros. Que está en nosotros y no a una distancia determinada. Que está en nosotros y no al lado nuestro. Habita en nosotros. Está en nosotros. Por eso que es el mayor consuelo de nuestra vida, el saber que le llamamos Señor, porque Él tiene cuidado de nuestra vida y Él es el Señor de toda mi existencia. A Él le pertenece mi cuerpo, le pertenece mi alma, le pertenece el espíritu, le pertenece la mente, le pertenece todo lo que tú y yo somos como seres humanos. Le pertenece. Él no tiene, aleluya, reserva para guardar algo para nosotros y retenerlo a nuestra vida e impedirle que Él tome señorío. Pero cuando tú le reclamas que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es el Señor, entonces la cosa cambia. ¿Quién dice a vosotros que soy yo? ¿Usted no cree acaso que Jesucristo como Hijo de Dios, pero en esencia de no haber perdido, aleluya, la divinidad de Dios, y porque estaba lleno del Espíritu Santo y porque el Padre Dios era su Padre como es nuestro Padre? ¿Usted no cree acaso que el Señor como Maestro, como Rabí y como dueño de todas las cosas, usted puede llegar a pensar que Él no conocía la mente de cada uno de los discípulos? ¿Usted cree que Él no conocía los pensamientos? Desde antes que le hiciera una pregunta, ya el Señor sabía lo que ellos estaban pensando. Este hecho y esta palabra y esta revelación
lo que revela mi espíritu y lo que me hace entender es que cuando sé que Él sabe todo y cada uno de mis pensamientos y lo que hay dentro de mi vida, el aspecto espiritual, físico y almático, no tengo la menor duda que Él sabe cada uno de mis pensamientos, y eso me va a anhelar y voy a desear ser más genuino delante de su presencia, ser más transparente, ser más íntegro, ser más sincero, no escondernos detrás de un velo para ocultar algo que lo guardamos en nuestro interior. Dios está escudriñando el corazón de su iglesia, tu corazón y mi corazón, pero también está entendiendo y sabiendo tus pensamientos y mis pensamientos. Hay algo de lo que Jesús le dijo a Pedro, que lo he dicho hace un momento, pero quiero resaltar en este momento, que es aplicable a todas y cada una de nuestras vidas. Y lo que Jesús le dijo a Pedro cuando ya Pedro hizo la declaración es lo que ha indicado: bienaventurado eres, Simón. En otras palabras, cuando nosotros buscamos la palabra bienaventuranza, hay algunas interpretaciones, algunos significados. Pero la palabra bienaventuranza significa 3 veces bendecidos. No una vez, no 2 veces, no 3 veces. Ahora, ¿por qué somos 3 veces bendecidos? Porque está el Padre que nos ama, está el Hijo que nos llena de su autoridad y está el Espíritu Santo que nos consuela. Así que somos 3 veces bendecidos, bienaventurados. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque lo que no te lo reveló ni la carne, ni la emoción tuya, porque tú eres muy apresurado, sino mi Padre que está en los cielos. Si tú llamas y no tienes la menor duda, y somos capaces de llamar a Jesús Señor, es porque el Espíritu Santo se nos reveló a nuestro espíritu interior y nos hace entender que Jesús es Señor. Lea 1 Corintios capítulo 12 verso 3 y usted va a entender ahí lo que estoy diciendo en esta palabra. Por lo tanto, dentro de cada una de nuestras vidas, iglesia amada, debe hallarse una profunda respuesta que diga: siempre tú eres el Cristo. Cuando nosotros, como decía el Señor, cuando vosotros, y me incluyo, y cuando yo, podemos decir esto de corazón, sabemos sin lugar a duda que no hemos nacido de carne ni de sangre, porque la carne y la sangre heredado generacionalmente y ancestralmente, la genealogía de nuestros antepasados, no era la condición de lo que en este momento estamos nosotros experimentando. Para llamar realmente al Señor, le dijo a Pedro: no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre tuya, te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Si nosotros nos atrevemos a decir Señor o el Cristo vivo, como lo dijo Pedro, es porque no hemos nacido de carne ni de sangre, sino hemos nacido y nos ha comunicado el Espíritu del Dios viviente que Cristo es nuestro Señor. Si tú y yo regresamos al tiempo en un momento determinado, cuando por primera vez tuvimos el conocimiento de haber nacido de nuevo porque hemos reconocido a Jesucristo, verá que hubo dentro de usted, no sé si alguno se olvidó de esta experiencia, no sé si alguno se olvidó de esta manifestación, es bueno recordarlo para que usted lo siga manteniendo. Pero cuando usted por primera vez aceptó a Jesucristo y creyó de todo su corazón, y cuando fue bautizado en las aguas del bautismo y creyó de todo su corazón que usted era un hombre o una mujer nacido de nuevo,
es porque había una identidad y una convicción profunda que lo produce el Espíritu Santo. Reconoces a Cristo como tu Señor porque no naciste del agua, no naciste de carne ni de sangre, sino naciste en el Espíritu. Y como has nacido en el Espíritu comunica todo lo que viene de parte de Dios. Estoy parafraseando nuestra experiencia personal. Y entonces no solamente reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor, sino que nuestro clamor es un clamor: gracias, Padre. Porque reconocer a Jesús es reconocer que Él fue enviado por el Padre. Y el declarar que Jesús es el Señor es porque el Espíritu Santo nos da testimonio en nuestro espíritu que Él es el único Señor a quien tú adoras y a quien tú sirves. Entonces lo que nos dimos cuenta cuando nacimos de nuevo es que a partir de ese momento tenemos un Padre Celestial que nos ama profundamente. Si usted desea conocer el símbolo o el significado, mejor dicho, de la victoria o la característica de la victoria, usted tiene que conocer y tiene que desear conocer realmente en su vida y lo que ha sucedido a partir del momento que usted ha reconocido a Jesucristo. Usted tiene que reconocer en su vida todo lo merece al conocimiento que tú tienes de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso nos da características de victoria, nos da fortaleza, nos da ánimo. Cuando estamos caídos nos impulsa a levantarnos de nuevo. Cuando estamos débiles nos fortalece. Cuando el diablo quiere acabar con nuestra vida a través de un ataque, una batalla espiritual, Él viene porque al tener el conocimiento de que Él es el Cristo, las puertas del infierno que Satanás quiere lanzar contra mí no puede prevalecer, porque soy parte de la promesa, aleluya, de la revelación dada a Pedro: tú eres el Cristo. ¿Te das cuenta la profundidad que hay en esa expresión de gloria? Cualquier conocimiento es porque tú y yo reconocemos que tú eres el Cristo. Y como he dicho hace un momento, este conocimiento es la roca de nuestro fundamento. Y el enemigo no puede prevalecer cuando hay este nivel de revelación en nuestro interior. Pero tú sabes la multitud de personas que dicen creer en Cristo, pero no le reconocen como tal. Y es más, dos promesas: una revelación, una respuesta dada por la pregunta. Pero Jesús le da dos promesas a Pedro. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Es amén? ¿Es cierto? ¿Es sí? Y lo creemos. Pero no nos olvidemos que ahí no termina todo. La primera promesa es un estándar que aunque pase por valles de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Porque las puertas de esa adversidad no puede prevalecer cuando tengo conocimiento de que tú eres el Cristo. Pero a la vez, ahí no termina la declaración de la promesa dada de Jesús a Pedro. Y ahí donde mucha gente y aún muchos que practican el paganismo y la idolatría lo han cambiado, diciendo que Pedro tiene las llaves para abrir y cerrar. No, el que tiene las llaves para abrir y cerrar primero es Jesucristo. Él abre y cierra. No tiene ningún nombre, pero hay algo más, hay algo más. Ahí dice el Señor: no solo quiero que sepas, Pedro, que las puertas no van a prevalecer del infierno contra mi iglesia, sino que quiero que sepa que a esa iglesia, cuando dice y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, se está refiriendo a esa iglesia. No solamente a Pedro, sino a todos los que tengan la revelación de que Él es el Cristo. Es decir, tienes doble promesa, porque eres cuidado y protegido por el Señor, porque eres rodeado por su poder y autoridad y victoria,
Pero a más de ello, a ti, iglesia, te doy las llaves del reino de los cielos. Y no voy a entrar en ese detalle porque entonces eso sería un mensaje en dos partes. Pero ahí continúa diciendo claramente que por cuanto tiene llaves, mi iglesia, del reino, lo que ate y lo que desate. Atamos al diablo y se desata la gente del poder del diablo. La oración no es para atar a la gente, es para desatar a la gente. Lo que tú atas en el nombre de Jesús y bajo la supremacía de que Él es el Cristo, es al diablo, es a los demonios, es a la adversidad, es al pecado, es al mundo, es a lo negativo, es a lo adverso. Pero cuando se refiere a las almas, tú oras para que sean desatadas. Iglesia, a ti te doy las llaves para abrir y para cerrar, pero en su nombre. Y dependiendo de la revelación de que es el Cristo, iglesia amada, de esta roca es donde nos fundamentamos todos nosotros. Esta es la verdad que el Señor nos está revelando en este momento, en este día domingo. Porque es importante entender esto. Porque necesitamos ser fuerte en nuestra fe y ser fuerte en nuestro valor y nuestra confianza. Porque con lo que hemos aceptado es lo único que nos hace merecedores de ser victoriosos. Y por causa de esta roca, que es el Cristo, el que te promete y me promete victoria y autoridad, debido a esta roca y el fundamento de la misma que tenemos, esto nos hace tener una fe viva y no una fe muerta. Una fe viva. ¿Sabe lo que significa tener una fe viva? Es no dejar por un instante que Satanás nos engañe ni nos logre mentir con sus estrategias nocivas de fracaso y derrota. Esta roca es el fundamento de nuestra fe viva. Y esta fe no puede ser derribada. Si tú tienes la revelación que Él es el Cristo, la fe que tienes en Él, Satanás nunca te la puede derribar. No te la puede destruir. Es que no te puede destruir esa fe. Y si hay gente que dice: ay, pastor, he perdido la fe, es porque nunca la tuvieron. Porque cuando tú tienes esa revelación, Él se convierte en tu roca firme y segura. Tú estás entendiendo de una forma clara que esa fe no puede ser derribada. Jesús no nos ha dado poder para atar y desatar. Y todo el que se afirma y viene a esta roca del fundamento debe estar correctamente afirmado en esa posición. Yo hago una pregunta: ¿cuántos están seguros, que seguros pero seguros, con una fe viva? ¿Cuántos realmente pueden aseverar que están en esta roca de fundamento afirmados y edificados? ¿Te puede levantar su mano? No solo levantar su mano, decir un fuerte amén. Que están afirmados de tal manera que ustedes tienen poder en el nombre de Jesucristo para atar y desatar. Teniendo esa fe viva de tal manera que cada uno de nosotros podamos orar y saber que tiene la respuesta, porque es la promesa dada por Dios. Tú no puedes orar a Dios si no crees en Él. Si no crees, si no tienes una ardiente fe en Él, no pierdas tiempo orando. Porque sin fe es imposible agradar a Dios.
Y el que se acerca a Dios a través de la oración, crea que lo hay y que es galardonador de todos aquellos que le buscan. O sea, esa fe y esa promesa dada por Dios está sobre esa roca en que nos estamos y nos hemos afirmado. Esa donde está basada nuestra fe. Y ella nunca nos va a fallar. Dios lo ha establecido para siempre. Ahora, la gran pregunta de este momento, mientras contemplamos y vemos esta palabra, es cómo poder obtener o cómo poder experimentar el poder espiritual que emana de Cristo en nuestra vida. Dice la Biblia que desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Entonces Pedro, escuche, estamos viendo un Pedro que dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús sabía por revelación de quién lo había dicho. Es porque mi Padre te lo reveló. Ahora Jesús está diciendo lo que va a padecer, lo que va a sufrir, y que le es necesario la muerte y que iba a resucitar. Entonces Pedro lo tomó aparte. Escuche bien. Lo tomó aparte. Dice: Jesús, quiero hablar contigo, pero en forma personal, en forma privada. No quiero que lo puedan escuchar los demás discípulos. Quiero hablar contigo personalmente. Y cuando comenzó a hablar con Jesús, Pedro dijo, o sea, le comenzó a convenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo. Inmediatamente Jesús sabía que ya no era el Padre que lo estaba revelando. Era algo muy nocivo. Y le dijo: Pedro, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te puede acontecer. No permitas que esto te acontezca. Pero Jesús de repente lo quedó mirando a Pedro, y viendo sus propios ojos y la expresión de su rostro, y lo vio y dijo: Pedro, viéndose, volvió y miró a Pedro y dijo a Pedro: quítate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Tú te das cuenta? Esta escena, que allí está la revelación del Padre, y ahora de repente el ser humano se convierte en un canal nocivo de Satanás. ¿Qué habrá pasado con Pedro? ¿Qué le está sucediendo? Jesús, al hablar con Pedro, luego de repente habla con los discípulos y le dice a su discípulo: si alguno quiere venir en pos de mí, cuando Jesús dijo que iba a morir, Pedro parece que no escuchó la otra palabra, que iba a resucitar. Se quedó con que iba a morir, y eso le preocupó. No te vamos a tener más. Si tú eres el Cristo, ¿por qué tienes que morir? Si tú eres el Cristo, ¿por qué tienes que sufrir? Había un plan diseñado por el Padre, pero solamente Pedro lo que pudo determinar es que él era el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero no, el Padre no reveló todo lo demás que le pasaría al Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y entonces de repente, como era la persona más impulsiva, de repente, en un momento determinado, Satanás usó sus pensamientos y habló por su boca. Y eso es triste, de ver gente que te levanta la mano y te da ánimo, y al día siguiente, o a las semanas, o a las 2 semanas, se olvidan completamente del Señor y se olvidan de ti.
Esto es preocupante. Cuando hay una variedad de pensamiento, cuando no. Ahora, ¿cómo podemos obtener espiritualmente ese poder para no caer en los lazos del diablo? El Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Aleluya. Ese es el tópico. Ese es la clave. Esa es la respuesta. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. No dijo, o lo dice, tomen mi cruz. ¿Lo dijo el Señor? Tomen mi cruz y sigan cada día. No, porque ni tú ni yo podíamos cargar, nunca jamás hubiera podido cargar la cruz de Cristo. Pero cada uno de nosotros tenemos nuestra propia cruz. ¿Y cuál es la cruz? La cruz de estar dispuesto a obedecerle a pesar de cualquier cosa. ¿Cuál es la cruz para algunos? El negarnos a nosotros mismos. El decir: no nos pertenecemos, somos tuyos. Tú eres el Cristo, tú eres Señor de nuestra vida. Nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras formas de actuar no nos pertenecen. Niégate al pecado, niégate a la desobediencia, niégate a ser infiel a Dios, niégate a desobedecerle, niégate y decirle: diablo, no voy a caer en tus caprichos nocivos de mortandad y de sequedad espiritual. O sea, es tan precioso la verdad revelada en el ministerio de Jesús, que de todo y cada uno de los detalles podemos aprender. Encontramos que las verdades fundamentales de todos los tiempos fueron realmente puestas justo realmente en la vida de un apóstol que luego se llamó el apóstol Pedro. Pero en esta ocasión el Señor tuvo que decir: no puedo y no puedes. O sea, lo que estoy diciendo, que aquí estamos viendo el poder espiritual que había obtenido en un momento cuando tuvo la revelación del Cristo, pero que en un momento dado él apeló al poder natural y perdió la revelación de un tiempo atrás. No pierdas la revelación de que todavía él sigue siendo el Cristo. Jesús sigue diciendo, y Jesús sabía que tenía que sufrir si quería que todos nosotros fuéramos alcanzados por su gracia. Y sabía Jesús que debía de continuar el diseño de su Padre Celestial. Solo que Jesús dijo: Pedro, tus palabras me ofenden. Como dando a entender que Pedro, no. Jesús confrontó y dijo: Satanás, apártate de mí. O sea, lo que quiero decir, iglesia amada, tú no puedes salvarte por ti mismo. Si tú buscas tu propia salvación, estás ofendiendo a Dios. La salvación no hay que buscarla, hay que creerla. La salvación no hay que sentirla, hay que vivirla. La salvación no hay que desearla, hay que relacionarnos con el Dios que nos ha dado. Dios debe de imprimir en nuestra vida, por la revelación del Espíritu, en esta mañana, y los que están fuera escuchándonos, imprimir en lo más profundo de nuestro espíritu. Si tú y yo fuéramos a buscar el favor del hombre o el poder terrenal de este mundo, tenlo por seguro, escuche bien, si tú buscas el favor de los hombres y el poder terrenal de este mundo incierto y perverso, perderías tú y yo, perderíamos el favor de Dios, y no podría tener fe para decir: tú eres el Cristo, mi Señor, que habitas dentro de mí. Jesús preguntó, y termino: ¿cómo podéis vosotros creer? ¿Cómo podéis vosotros creer
si recibís gloria los unos a los otros. Y toda la gloria no es para darnos a nosotros, sino a Él. Hay un solo lugar donde podemos realmente obtener la mente de la voluntad de Dios. Es únicamente con Dios y con el Cristo vivo. Si nos fijamos en alguien más, perdemos todo. No puedes fijarte en nadie más. Si tú me dices que el Señor te falla, que el Señor no es real, que el Señor no es el Cristo, entonces tú te estás equivocando. Pero si mantienes tus ojos en Cristo, Él nunca te va a fallar, ciertamente. Si buscamos salvarnos por nosotros mismos, nunca llegaremos al lugar donde seremos capaces de atar y desatar, porque obtenemos la autoridad legal del Cristo que es Señor para hacerlo. Hay una amistad, hay un compañerismo. Debe existir una amistad y un compañerismo entre tú y el Cristo que es Señor. Un compañerismo entre tú y Jesús. Una amistad entre tú y Jesús, entre Jesús y mi persona. Y Jesús realmente, que sabe todo, tiene realmente, aleluya, el conocimiento para saber que tú eres amigo de Él. Y porque eres amigo y soy amigo, Él nos revela los misterios que emanan de su gloria. No para todos este regalo, no para todo esta bendición, para aquellos que son mis amigos. Soy mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Ponte de pie. El camino trazado por el Cristo de gloria, el unigénito Hijo de Dios, el camino que nos ha trazado es un camino estrecho. En un momento dado, Jesús, cuando comenzó su ministerio, se separó aparentemente de su familia, amigos. Él se privó de todas las cosas que los demás hombres podían y mujeres tener. Y yo creo que Dios te está hablando en esta mañana a ti de una forma particular. Y quiero que cada uno de ustedes estén dispuestos a separarse, a rendirse, a ser fiel, a pesar de todas las formas distorsionadas del mundo que le ofrece algo diferente. No tendrás fe si no estás dispuesto a entregarte a Él completamente, incondicionalmente, enteramente al Señor. Amados, yo quiero decirle en esta hora, y tome esta palabra como una verdad innegable de Dios, en estos últimos días proféticos que estamos viviendo, yo no puedo tener el poder que quiero tener, a menos que como una buena oveja permita al buen pastor que me vaya trasquilando y quitando lo que no sirve de mí. Este es el Señor. Y el Señor te va a tocar ahora. El Señor en un momento dado dice que sopló sobre sus discípulos y dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque al tener el Espíritu Santo tenemos una revelación más de Él. Recibe el Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu Santo. Porque cuando estás lleno del Espíritu Santo, Él te va a dar una mayor revelación, no de ti, sino de Cristo. Él debe revelarte todo lo que Él significa.
Y la gran promesa de Él es que si yo hago de Él mi Señor siempre, tengo que saber que Él como mi Señor, habitando en mí, debo de saber lo que hablo, lo que pienso, a dónde voy, dónde camino y cuáles son mis acciones diarias. Esta es la promesa para aquellos que hacen de Cristo su Señor, se afirman en Él, que es la roca inconmovible. Jesús te dice a ti y a mí: yo pues, en Lucas 22:29, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Es un mensaje a la iglesia. Cierra tus ojos. Todo aquel que tiene a este Cristo viviendo en su vida como su Señor, tiene el poder espiritual para morir el pecado y la desobediencia. Cierra tus ojos y dile: Señor, dame la revelación de que tú eres mi Señor, de que tú eres mi Cristo amado. Por eso que antes de subir a los cielos, Jesús dijo: vayan por las naciones y hablen de mí a la gente. Vayan por las ciudades, por las aldeas, por los barrios. Vayan y hablen de mí. Y al hablar de mí también dígale que les doy poder espiritual en mi nombre, para que comiencen a sanar los enfermos y libertar a los oprimidos del diablo. Muchas vidas son débiles porque no están sobre la roca. Amigo o amiga que estás aquí en esta mañana, si todavía no has reconocido a Jesús como tu Señor Salvador, o estás en cualquier lugar escuchando este mensaje y no has confesado a Jesús como Salvador de tu vida, sería una oportunidad extraordinaria para que lo hagas hoy y te rindas y reconozca que Cristo es el Hijo de Dios, el que murió, resucitó, y que el Padre lo ha hecho Señor de todo lo creado. Y así como hay multitudes de vidas adorando y glorificando el nombre del Señor, así también tu vida puede unirse a esos alabadores y a esos adoradores que adoran a Dios en espíritu y verdad. ¿Te atreverías a reconocer a Jesús si estás aquí presencialmente en la casa y todavía nunca has confesado que Jesús tu Señor? Lo puedes hacer simplemente levantando tu mano, y yo puedo orar por ti y darle gracias al Señor por sus bendiciones, su presencia, su gloria y su autoridad, porque Él está con nosotros. Si estás enfermo, enferma, debilitado, debilitada físicamente, espiritualmente, el Señor tiene poder para sanar y ministrar sobre tu cuerpo. Cierra tus ojos ahí donde está y dile: Señor, ayúdame a saber y entender la revelación correcta que tengo que tener de que tú eres siempre, siempre lo serás, el Señor de mi vida. Padre, ministra en este momento.
Ministra sobre cada vida. Ministra sobre cada persona. Ministra con favor y gracia. Fortalece. El Señor quiere fortalecer tu vida espiritual. Te has debilitado y has dudado del amor de Él. Te has debilitado y alguna vez se te ha pasado como a Pedro: Señor, que esto no te acontezca. Y dejas que tu pensamiento divague de una manera variable y negativa. Pero Jesús ese Señor que dijo: porque se han constituido mis amigos, yo les voy a revelar lo que quiero revelar a mis amigos. Pero en esta mañana aquí presencialmente, en este mediodía, y ya pasado de hora, el Espíritu Santo, a través de la revelación que nos da de Jesús, te dice: yo te quiero fortalecer. El enemigo ha logrado debilitar tu ardiente fe, tu decisión, tu valentía, tu determinación, y has quedado como confundido por las cosas que no entiendes correctamente. Pero Él está aquí y su presencia está aquí. Mientras adoramos al Señor un momento, toda vida que reconoce el poder de la palabra anunciada, predicada y establecida, dile: Señor, perdóname. Perdóname por haberte fallado, por haberme debilitado en mi ardiente fe, por haber mirado a otras cosas y haber mirado a otros horizontes y haber perdido la sensibilidad de lo que tú eres en mi vida, en mi casa, en mi hogar, en mi familia, en mis hijos, en mis hijas, en todo aquello que me ha rodeado. Yo sé que el Señor está hablando a muchas personas en esta hora, en esta casa. Su presencia te ministra y su gloria es derramada sobre ti ardientemente. Porque la compasión la tiene Él a favor de nosotros y no una compasión de Él a sí mismo. Yo solo quiero verte a ti. 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 ¿Te atreverías a pasar al altar y decirle: Señor, anhelo más de ti? Si estás enfermo, el Señor te sana. Si estás cautivo, el Señor te libera.
Si estás oprimido, el Señor extiende sus manos y ministra sobre ti ahora. Y dile como dice las estrofas de esta hermosa adoración: solamente quiero verte a ti, no las cosas, no lo que me rodea, no lo que me rodea. Quiero solamente ver tu rostro, ver tu gracia, ver tu gloria, contemplar la majestad de tu presencia maravillosa y sublime. Yo solo quiero verte a ti. Habla con el Señor. Solo quiero verte a ti. Yo solo quiero. Porque hay muchas cosas que te han distraído. Mi Cristo, mi Rey. Hay muchas cosas que te han apocado y apagado tu ardiente fe. Yo solo quiero. Hay áreas en tu vida que has dejado para ti, no le has entregado a Él. Yo solo quiero verte a ti. Que has olvidado que le perteneces a Él. Yo solo Y que por cuanto le perteneces a Él, hay diseños, hay planes, hay propósitos que Dios ha determinado sobre tu vida. Yo solo quiero. Pero pareciera que te vas alejando cada vez más de esos diseños divinos, Yo solo quiero. de esos planes, ese Yo propósito. solo quiero verte a ti. Yo Pero dile, Espíritu Santo, dame la revelación de que tú eres lo único que amo. Tú eres lo más que amo, tú eres lo más que amo. Yo solo quiero verte. Tú eres lo más que puedo amar en esta vida. Quiero verte a ti. Tengo la certeza y tengo la convicción en lo profundo de mi ser interior Me lleva que no hay la menor duda del trono. que todo mi ser te pertenece a ti. Quiero ver tu Toca, rostro. toca la vida, toca a cada hombre, cada mujer, cada joven, cada anciano, cada adulto, cada niño, cada niña se ha ministrado por el poder de tu presencia. Ministra con el fuego de tu Espíritu Santo. Ministra con el poder de tu revelación divina. Oh, Muestra tu belleza. Quiero ver tu rostro. los enfermos se han sanado ahora. Enfermedad congénita en el cuerpo sea quitada ahora. Enfermedades del tipo, enfermedades diversas sean arrancadas ahora. Reprendemos la artritis, el reuma, la diabetes, la alta, baja presión, la sordera, la ceguera, el cáncer, el tumor, el fibroma, los huesos, las vértebras. Ahora sean creados por el poder de su gloria misma. Oh, Rababaikia, Riamanda, Riabasoa y Arabaquea. Que cada vida sea ministrada en poder del milagro. Que cada vida reciba sanidad ahora. Que cada vida reciba liberación ahora. Que toda enfermedad sea quitada. Crea pulmones nuevos, riñones nuevos. Crea ahora todo nuevo. Columna nueva, vértebras nuevas, discos nuevos, oídos nuevos, tímpanos nuevos, ojos nuevos. Oh, Ramamay, que te revendaraya. Y ribarabababaya, le rebellende, le bacondo, le vaya. Y ribarabababaya, que te revendarababababaya. Muestra tu belleza. Adoro y recibo un milagro. Todo problema en tu pierna, en tu brazo, problema de circulación en tus piernas ahora es normalizado. Todo problema de dolor en tus piernas, rodillas, en tus brazos, en tus coyunturas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe el toque del Señor ahora. Recibe ministración divina ahora. La virtud de Jesús
ministra y te sana de la cabeza a los pies. Recibe ahora el toque del Señor. Sé sano, sé sana. Sé ministrado por el poder del Señor. Sé ministrado por el poder del Señor. Sé ministrado por la unción del Espíritu. Quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono. Levanta tus manos Muestra tu y da la gloria al Señor. Da la gloria al Señor. Quiero ver tu rostro. Y di con todo tu corazón. Me Di con todo tu corazón. Cristo, delante del trono. te amo, Muestra tu te adoro y te glorifico. glorificamos, Señor. Y en este momento declaro confiadamente, en profunda convicción, en lo profundo de mi ser, confieso y declaro que tú eres mi Señor, que tú eres mi Señor y mi roca firme. En el nombre de Jesús.